La Odisea. Un poema escrito hace más de 2800 años, con una estructura épica en la que se han basado millones de historias, arquetipos y narraciones, la cual además contiene reflexiones, disecciones del ser y enseñanzas que al día de hoy están lejos de sentirse obsoletas, están vivas desde aquel entonces y hasta nuestros tiempos. Sin embargo, para revivirla aún más y continuar haciendo eco a su mítico legado, el director Christopher Nolan decide traer su propia adaptación. ¿Estaría Homero orgulloso de esta película? Claramente no tengo ni la menor idea, pero lo que sí sé es mi opinión, lo que yo pensé, así que cinéfilos, cinéfilas, en este video te voy a dar mi opinión más sincera de esta película que llega a salas de cine llamada La Odisea. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y si esta era una de sus películas más esperadas del 2026 y una vez tengan la oportunidad de verla, por favor déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Reconocido por su obsesión con el tiempo, alterar líneas temporales y explorar la mente de personajes conflictuados, Christopher Nolan es el director favorito de muchísimas personas. Personalmente, mi favorita, y como pueden ver acá atrás en este póster, es Memento. Esta película me sembró realmente el deseo de estudiar cine y al día de hoy sigue siendo de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y hay que decirlo, aunque este director comenzó con historias más contenidas como The Following, Memento e Insomnia, poco a poco se fue moviendo a un terreno más amplio, con películas como The Prestige y la trilogía de The Batman, para luego darse ahora sí que rienda suelta con historias épicas como Inception, Interstellar u Oppenheimer. Pero si hablamos de cosas épicas, no hay nada que ejemplifique mejor a esta palabra que las dos obras literarias de la Ilíada y la Odisea. Mientras que la Ilíada habita en el imaginario colectivo gracias al mito del caballo de Troya y a figuras como Aquiles o Helena, la Odisea se sumerge en el caótico intento del retorno de Ulises, a quien en esta producción conoceremos por su nombre griego, Odiseo. Tras conquistar Troya, el muy astuto Odiseo inicia el retorno hacia Ítaca junto a sus hombres. El conflicto estalla cuando su soberbia provoca la furia de Poseidón, la deidad marina que convertirá el océano en un auténtico infierno. La Odisea se transforma entonces en una sucesión de pruebas implacables contra monstruos y deidades combinadas para sabotear su regreso. Este es un viaje de supervivencia, pero ojo, porque aquí el riesgo no está simplemente en perder la vida, sino también en perder la identidad. Y es que estamos hablando de una historia en la que no importa cuántas adversidades puede enfrentar nuestro héroe, cada una la va a transformar y definitivamente si regresa a casa, no regresará siendo el mismo. A ver, evidentemente el propósito de esta crítica no va a ser la del desmenuzar la genialidad de la Odisea. Sin embargo, sí conviene subrayar una cosa que es definitivamente innegable. Por peso histórico, estructura narrativa y por su valor literario, estamos hablando de una obra que tiene una trascendencia absoluta. Y esa obra es la que Christopher Nolan intenta contar en poquito más de 3 horas. Estamos hablando de que el señor tiene una ambición monumental. Y si la naturaleza de esta adaptación ya era de por sí brutal, pues ahora súmenle que el señor Nolan decidió filmarla en IMAX 70 milímetros. ¿Por qué? Porque pues si Odiseo sufrió, ¿por qué él no va a sufrir con su armatoste? Y poner a sufrir a toda la producción y al elenco de paso. Para esta adaptación, Nolan respeta la estructura clásica y nos trae 2 frentes. Por un lado, Penélope y su hijo Telémaco están cansados de los pretendientes, los que básicamente son un grupo de hombres oportunistas que se han instalado en su hogar, saqueando sus bienes y presionando a la reina para que se case con uno de ellos, dando por muerto al rey. Por lo tanto, es Telémaco quien decide partir en búsqueda de su padre, mientras Odiseo y su tripulación atraviesan un auténtico calvario marítimo intentando sobrevivir a la furia de los dioses y de los monstruos. Quiero empezar como en la película.
Amén. No es cierto. Quiero empezar diciendo algo con mucha honestidad. La verdad es que yo no soy esa mujer que no sale de casa. Pero yo no soy partidaria de que tienes que haber leído un libro o conocer una obra para disfrutar o entender una película. Y es que a mí lo que me parece esencial es el entender que parte del trabajo de un director y de todo el equipo en una adaptación es precisamente el lograr impacto a través de su narrativa, de cómo construyen y presentan el mundo a una audiencia, independientemente de si conoce la obra o no. Eso por un lado. Y por el otro, por algo se llama adaptación y no imitación. La adaptación sugiere, por supuesto, la interpretación de un autor sobre otro. En este caso, la de Nolan sobre Homero. Aunque, debo de admitir que para los propósitos de esta crítica sí que voy a recurrir a algunas cositas del libro, así que pues avisados están. Habiendo dicho esto, debo resaltar que Nolan maneja un alto nivel de fidelidad con la historia. Verdaderamente trata de dejar la menor cantidad de situaciones o elementos fuera. Uno puede notar que el director valora cada página y que por ello renuncia a la menor cantidad de personajes o información posible, algo que a nivel personal me gustó mucho. Aunque evidentemente al tratarse de una película y no de una trilogía o de una serie, sí o sí hay cosas. Tenía que a la fuerza haber cosas que quedaran fuera o que pasaran rápido. Por lo tanto, esta fidelidad que el director tiene con la obra es tanto una virtud como una maldición. ¿Por qué es una virtud? Simplemente porque tenemos una gama de situaciones espectaculares. El despliegue visual es inmenso al ver, por un lado, a Odiseo y su tripulación enfrentando monstruos marinos gigantes, sirenas o a la hechicera Circe. Y por otro, el drama doméstico en Ítaca con Penélope contando los días para que él regrese y a Telémaco intentando descifrar su paradero. Pero por otro lado, es una maldición, porque al tener un abanico tan grande, Nolan se ve obligado a despachar varias situaciones de una forma fugaz, lo cual provoca una falta de profundidad. Y es que a nivel personal, la verdad es que me faltaron interacciones como que más sustanciosas, más profundas, más reales. Me faltó que se forjaran vínculos más profundos y verdaderos y que estallaran más conflictos entre Odiseo y sus hombres. Y es que a causa de tener que estar enviando al protagonista de una isla a otra, el guión sacrifica los momentos donde la acción debería detenerse para cederle lugar al diálogo. Y es que de pronto da la sensación de que Nolan olvida entrar en la psique de los personajes secundarios que están intentando sobrevivir al infierno del océano, dejando, si no toda, pues sí, la mayor carga psicológica en Odiseo. Y siento que esto también es algo que termina arrastrándose en el drama que vivimos por parte de Ítaca. Porque al acelerar los tiempos para poder abarcar todo el libro, la introspección tanto de Penélope como de Telémaco comienza a diluirse. De cierta manera, no alcanzamos a habitar ese vacío, esa incertidumbre y ese desgaste emocional de una madre y un hijo que llevan 20 años esperando a un fantasma. Y de pronto siento que al privarnos de estos silencios y de esos diálogos íntimos, el guión nos impide conectar con más profundidad con el verdadero dolor de la espera. Y es que evidentemente para cualquier historia y bueno, incluso en la vida real, si tú no llegas a conectar a más profundidad con los personajes, si no empatizas de una forma más honesta o más cruda con ellos, pues en este caso mi anhelo o mi desesperación de que regresen a casa disminuye. Por supuesto que ese es el objetivo de la película, ¿no? Queremos ver a Odiseo regresar a su casa. Y si bien la actuación de Matt Damon y su familia esperándolo me provoca el decir, pues sí, claramente quiero que regrese, tampoco logró darme ese sentimiento en una manera desesperada, de esas veces que de verdad te estás arrancando los pelos y mordiendo las uñas porque quieres ver a tu protagonista o al grupo sobrevivir, triunfar. En este caso en particular sí fue como, ok, claro que quiero que regresen a casa, esa es su misión, pero hasta ahí, o sea, sí me daba lastimita de repente, es como, pues sí, pobrecitos, pero en un grado que dijera. Y lo mismo me pasa con Penélope y Telémaco. Sí, tienen un par de momentos de más introspección, pero llegan a ser muy breves. En ese sentido, durante el arranque de la película, me faltó sentir más ese sofocamiento dentro de la casa, porque los pretendientes son literalmente como
parásitos. Y si bien se entiende que ahí andan, ¿no? De intrusivos y fregando la borrega, de pronto se sienten más como visitantes incómodos que como parásitos reales que están acabando con los bienes y con el espíritu de la madre y el hijo. De hecho, más adelante en la película hay un retrato de los pretendientes que los hace ver mucho más desagradables y asquerosos. Y ese sentimiento, ese retrato, ¿no? Fue particularmente lo que me faltó ver en el arranque de la película. El sentir esta atmósfera más densa, más desagradable, donde en verdad te den náuseas ver esa bola de fulanos invadiendo la casa de Odiseo. O sea, como que me faltó mugre. Y esa falta de mugre precisamente también la noto en varios momentos de la película, como por ejemplo con la tripulación. Tanto en la idea de reflejar que son hombres dispuestos a aniquilar a un pueblo y tomar sus bienes para sobrevivir, como en el desgaste físico que están sufriendo. Y es que a veces llegué a sentir las cosas como que muy limpias. Y no me refiero solamente en la parte del vestuario o de las armaduras, sino en sí al momento en que enfrentan la adversidad. Sí, definitivamente vemos que Odiseo y la tripulación le están pasando muy mal, pero de alguna manera como que no se ven tan acabados, tan jodidos. Como que me falta decir que estos fulanos neta una cosa más que les pase y se van a desintegrar. No, pues como que Odiseo se sigue viendo musculoso, sí dicen que tienen hambre, pero tampoco se ven tan demacrados. No es sino hasta allá al final casi de su travesía que dices, no, pues ahora sí se ven bien jodidos. Pero imagínense, y aquí es cuando voy a recurrir, sí, al libro, al poema. Y es que acá hay un sentimiento de desesperación absoluta. De verdad que se la pasan muy mal, sufriendo, aullando por volver a casa, llorando por los que dejaron atrás, por regresar. Y de pronto aquí sentí que no había ni una lágrima. Sí, hay un reclamo, hay un enojo, hay una suerte de rebelión, pero no ese nivel de rasgamiento de vestiduras que definitivamente le hubiera dado mucho más énfasis a la tragedia y por ende a nuestro deseo de verlos regresar a casa. Ay, pero qué gran aventura es la Odisea. Y sobre todo, qué terror. Porque de verdad hay que admitirlo. Toda la gente siempre nos está vendiendo la Odisea como esta gran aventura épica. Pero es una maldita pesadilla. Te partiste la madre 10 años en una guerra. Lo único que quieres es regresar a tu casa, pero te maldice un dios, te arroja con monstruos marinos, una diosa te encierra en su isla, convierten a tus mejores amigos en puercos. Y tu casa está llena de fulanos buscando robarse a tu esposa. Maldita historia de terror. Y cada vez que Nolan filma desde esa oscuridad, desde esa tiniebla, la película es espléndida. La brutalidad del encuentro con el cíclope, la secuencia en la cabaña de Circe que es brillante, la asfixia que logra transmitir dentro del caballo de Troya, los monstruos atacando la nave, el encuentro con los muertos, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la construcción y el retrato de atmósferas sombrías y escalofriantes está muy bien logrado. Además, con esta obsesión evidente que tiene Christopher Nolan de no usar pantallas verdes ni efectos digitales, la manera artesanal con la cual resuelve esa brujería en la pantalla es bellísima. Yo de verdad de ese Christopher Nolan muero por ver más en el futuro. Ya declaró por ahí que quiere hacer una película de terror que siempre ha querido y que posiblemente ya se dio cuenta de que la crítica y los expertos y la academia dejaron de ningunear al género, por lo cual posiblemente ya se vaya a aventurar a hacer su película de terror. Pero ya, por favor, señor Christopher Nolan, o sea, creo que es la prueba definitiva de que le va a quedar muy bien una película de terror. Quizá la única excepción en cuanto a este tipo de escenas la tengo con Los Gigantes. De entrada hay una muy mala actuación por parte del niño gigante que te saca mucho de la experiencia y luego como que me pareció una escena poco impactante y un tanto efímera. Pero hablando de cosas poco impactantes, la forma del director de escribir personajes femeninos. No estoy diciendo nada nuevo, hasta sus hijos se lo han de decir. Ya tiene muy bien ganada la mala fama a Christopher Nolan de no saber escribir ni dirigir a mujeres. Y lamentablemente aquí no se redime, lo vuelve a hacer. Pasa con Penélope, a quien le da una personalidad bien rara, bien ilegible, porque a veces actúa de una forma y luego tiene cambios repentinos a una personalidad totalmente distinta, hostil, que no va con el personaje y que además, cuando hace esos cambios radicales de personalidad y de tono, no sentí que cumplieran ningún propósito en específico.
si la intención era que mostraran a una mujer que sabe defenderse, ruda y que ve por sí misma, no es lo que quedó. Parecía más chicas pesadas, como que una mala persona y ya. O sea, realmente no logró darle esa actitud que creo que estaba buscando, o por lo menos a mí no me funcionó. Y a ver, Anne Hathaway es una muy buena actriz y se nota que está cumpliendo con la dirección e intención que le dieron. Pero a mi parecer, al final esa propuesta no termina por funcionar. También pasa con la diosa Calypso, donde de pronto parece más un comercial de perfume de Charlize Theron. Sin embargo, más allá de la estética visual, un tanto dudosa con la que vistieron este microcosmos del personaje en su isla, simplemente siento que está sumamente desperdiciada. No vemos un rango actoral real, o no vemos a esta Calypso con esta presencia o esta injerencia que podría haber tenido. Y justo aquí estamos hablando de esas escenas que el director decide pasar un poco más por encima. La relación de Calypso y Odiseo aquí funciona más como pegamento y como un hilo conductor de la narración que como otra cosa. Pero el verdadero crimen en cuanto a los roles femeninos en esta película es Atenea. En la historia original, ella es una de las grandes protagonistas. Este es un personaje, una diosa que mueve los hilos, que está detrás del regreso de Odiseo, que convence a los dioses de perdonarlo, lo ayuda y es básicamente su guía, su mentora y su conciencia. Pero en esta película es una Zendaya que pues ahí se aparece cada cierto tiempo con cara de sufrimiento y disque dándole una lección o guiando a Odiseo. Pero no, de verdad, qué manera tan cruel de reducir a un personaje tan fundamental a simples apariciones fantasmales, y que esto tiene una justificación dentro de la trama. Sí, dentro de su propuesta la tiene, pero yo sigo sin entender esta decisión, sobre todo cuando se nota que es un director que estuvo buscando la fidelidad con el libro en muchos más aspectos, pero no decide tenerla con el personaje de Atenea. Eso sí no me gustó nada. Y a Mia Goth, que yo siempre soy partidaria de Mia Goth y pienso que ella puede interpretar al diablo, a Jesucristo, a una cucaracha, a un dinosaurio, a Penélope si hubiera querido, a una diosa. O sea, Mia Goth puede ser quien ella quiera y nunca la había visto actuando mal hasta esta película. Por el contrario, Lupita Nyong'o como Elena, la verdad es que lo hace muy bien, los 2 segundos que aparece en la película. Y Circe, bueno, a ella sí la dejan lucirse y es magnífica. Definitivamente la mejor actuación femenina que tenemos en la película. No porque sea una mejor actriz, todas son grandes actrices, más por el espacio que le da, los diálogos que le da y porque, pues sí, básicamente a ella sí le escribió bien. En cuanto a los hombres, Matt Damon hace un gran trabajo. Es convincente como un líder, un estratega. Vemos a un hombre cuyo músculo más fuerte es el cerebro, pero que al mismo tiempo puede ser muy necio y muy impulsivo, un ser humano que comete errores. La verdad es que a mí me gustó mucho su interpretación, así como la de Tom Holland. A mí me pareció un muy buen casting para el personaje de Telémaco, porque creo que Tom Holland en su apariencia y en su personalidad aporta esa inocencia que a la vez encapsula a un joven valiente y determinado. John Leguizamo es perfecto como el fiel Eumeo. Elliot Page tiene una participación breve pero es contundente, pero sin duda y indiscutiblemente el mejor es Robert Pattinson. Eso que me faltó de mugre que les mencioné antes, como en la atmósfera general, él logra proyectarlo por completo a través de su actuación, entregando un personaje tan repulsivo como fascinante. Qué grande eres, Robert Pattinson. Ahora, la Odisea no solamente es un cúmulo de aventuras fantásticas, sino que también es una reflexión y una crítica profunda sobre la condición humana. Homero nos habla del valor sagrado de la hospitalidad, del peso de la fidelidad, de la familia, de la patria, del anhelo, bueno, un montón de cosas. Pero también nos advierte sobre los peligros del ego, la devastación del alma ante la violencia y cómo la soberbia provoca el castigo de los dioses en ese caso, pero bueno, a nosotros en la vida real. En esta historia, cada monstruo es en realidad un espejo de los vicios humanos y es a través de los obstáculos, las lecciones éticas que dice Atenea o los vínculos que forja Telémaco que el texto logra desplegar esas enseñanzas morales sobre cómo gobernar nuestro propio espíritu. Y en esta película, por ser su adaptación, Nolan podría haber aterrizado, indagado o profundizado en una o en todas estas lecciones, premisas o valores. Sin embargo, decide enfocarse principalmente en 2. La hospitalidad hacia el prójimo, es decir, el quebrantamiento de la ley de Zeus, y las secuelas psicológicas de la guerra o la traición.
la traición de la confianza. Más allá de remarcar la astucia de Odiseo o la complejidad de su mitología, el director elige la reflexión de qué nos queda cuando logramos quitarle todo al otro, planteándonos qué ganamos y qué perdemos en ese proceso de victoria, entre comillas. Aquí él aborda el duelo de la pérdida, la deslealtad de los hombres y la destrucción de una de las cosas más sagradas, la confianza. Su Odisea es un relato sobre hombres que arrebatan, que toman para su propio bienestar y que succionan hasta dejar en los huesos al prójimo. Así que su adaptación está buscando una reflexión no sobre la valentía o la audacia del héroe, sino sobre cómo nos estamos tratando entre nosotros. La Odisea de Christopher Nolan no es perfecta. En algunas ocasiones peca de tener algunas tomas o planos que caen en lo cursi y que te recuerdan que estás viendo una producción cinematográfica y que incluso te pueden llegar a sacar de la experiencia. Por otro lado, carece del tiempo necesario para asentarse en los enfrentamientos y develar las fibras más íntimas que el viaje toca en los personajes, lo cual termina por afectar su profundidad dramática. Además, la construcción de los personajes femeninos, específicamente la adaptación de Atenea, deja muchísimo que desear. Y los primeros minutos de la película, no sé ustedes si sintieron esto, pero me parecieron más tráiler que película. O sea, sentí que estaba viendo el avance de la película y no el arranque de la película. Y esta decisión de tener al Adeo, que eran estos poetas que cantaban precisamente, que recitaban las aventuras de los hombres, y en este caso está dentro de la casa de Penélope y Telémaco, cantando las hazañas de Odiseo, pero aquí no sé por qué decidieron que no las cantara, sino que las narrara. Pues más sentí que estaba viendo un tráiler, porque era como... un hombre, un mito, una leyenda. Se me cayó la luz por estarme burlando. Un hijo. Este 2026. Sé testigo de una historia escrita hace más de 2800 años. Vista desde los ojos. Del director Christopher Nolan. Me pareció medio raro el arranque de la película, la verdad. Ya tuve la oportunidad de verla 2 veces y las 2 veces me pareció que tiene un montaje extraño. No sé si tenía más pietaje el director y dijo: a la torre, esto ya se fue 4 horas, hay que cortarlo, pero sí siente como muy condensado, como un resumen, como un prólogo. Como que toda esa parte al inicio, antes de que Telémaco se vaya a buscar a Odiseo, es rara. Y aún así, es una adaptación bastante fiel a sus hechos, que por supuesto nos deleita a la vista, porque lo que sí hace de forma colosal Christopher Nolan es filmar en locaciones reales, con efectos prácticos adentro de un caballo de madera, y de verdad es que uno como espectador sí siente la diferencia cuando está viendo eso en el cine. Qué deleite y qué lujo tenemos todavía de contar en pleno 2026 con un director que le dice no a las pantallas verdes, no a los CGIs y sobre todo no a la inteligencia artificial, y que en su lugar decide irse a meter al mar con su armatoste de cámara IMAX, a filmar barcos verdaderos, a construir sus sets físicos, a ingeniárselas artesanalmente para construir un cíclope, un gigante, marineros todos aturdidos. Gracias. Que vive el cine. Dios me lo bendiga. Claramente, cinéfilos, uno puede detenerse a analizar muchas cosas de cómo está estructurada la película, las costuras que tiene, las actuaciones, los efectos, toda la maquinaria de cómo arma el director y cómo cuenta la historia. Pero, al final de cuentas, el valor primordial de esta adaptación no radica en su escala monumental o en la intensidad visual, sino en su eco existencial. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si al concluir la película consigue internalizar en el espectador, o sea, internalizar en ti los principios de la ley de Zeus y te fuerza a empatizar con el prójimo y a cuestionar la naturaleza de tus propios impulsos, entonces estamos hablando de una obra, de una película que va a perdurar en el tiempo, en la psique, en el imaginario colectivo, por lo que te provocó emocionalmente. Sin embargo, si el público descarta este contexto y se limita a consumir el despliegue técnico, yo creo que la producción va a haber fallado en su propósito fundamental. Desde mi perspectiva, aunque Nolan no explora los dilemas morales con la exhaustividad que el texto original merecía, definitivamente entrega una propuesta sumamente congruente con el mensaje humanista que él decide defender. Yo por eso a esta película le doy 4 estrellas de 5.
¿A ustedes qué les pareció? Sinceramente le he preguntado a muchas personas que les gustó mucho esta película si la pondrían en el top 3 de sus películas favoritas de Christopher Nolan y nadie me ha dicho que sí. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Ustedes, si les gustó mucho esta película, la pondrían en el top 5 de sus favoritas? De ser así, déjenme saber cuál es su ranking. De lo contrario, si no les gustó, cuéntenme por qué. ¿Qué fue lo que no les convenció? ¿Qué los sacó de la experiencia? ¿Y qué les gustaría ver en una adaptación de La Odisea que sintieron que no vieron aquí? Cualquiera que sea su opinión más honesta, por favor déjenla aquí abajo en los comentarios. Y si es la primera vez que entras a Fuera de Foco por alguna maravillosa razón, pues te invito a que te suscribas para que estés atento de más críticas, noticias, entrevistas, blogs y muchísimas cosas más en torno al mundo del cine. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.